Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hace un par de episodios estuvimos hablando sobre algunos detalles, algunas cuestiones que tenías que tener presente al momento de elegir aquella planta que vas a comprar en el vivero o en el centro de jardinería. Hoy vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la plantación de algunas herbáceas, algunas plantas anuales o bienales, para que puedan crecer muy bien y prosperar en tu jardín. Y esto va a ser casi la antesala de lo que vamos a hablar en un par de episodios, de más de 10 errores típicos al momento de plantar o de elegir nuestras plantas para nuestro jardín en particular. Eso va a ser como una pequeña masterclass muy entretenida para que no te equivoques al momento de hacer la elección de aquellos arbustos, árboles y demás plantas que vas a colocar en ese oasis, tu oasis. Pero antes de empezar con el tema de hoy, quiero recordarte dos cosas. Primero, si tenés alguna consulta o querés enviar algún saludo, acordá que podés enviarme un MP3 con tu consulta o con tu saludo a podcast@claudiodorato.com y lo voy a colocar al aire para que puedan escucharte todas las personas que tengan la misma inquietud que vos o incluso para poder saludar a conocidos y amigos. Y la segunda, que si quieres ir aprendiendo de a poquito todo lo que tiene que ver con las técnicas de jardinería, tengo el podcast premium Aprende Jardinería, te dejo los enlaces al pie en el detalle de este episodio. Lo podés hacer a través de apoyarme en el podcast de iVoox o a través de otra plataforma que es mumbler.io. Dejando eso de lado, pasamos al tema de hoy. ¿Cómo vamos a plantar nuestras herbáceas, nuestras plantas bienales, anuales que hayamos adquirido en el vivero? Una de las cosas es la preparación del terreno. Si tu jardín es nuevo, si recién lo estás conociendo y no sabes si tenés un suelo que tiene muy poco drenaje, una forma sencilla de hacerlo es haces un pozo del tamaño de la maceta o más grande, si querés, de la que vas a colocar ahí. Le agregás agua y te fijas al cabo de 8 horas si todo el agua se ha infiltrado. Si te queda como una pequeña pileta, tenés un suelo con mucho contenido de arcilla y va a haber que hacer correcciones, de las que vamos a hablar en un ratito. Ya tenemos las plantas elegidas, las que vamos a colocar, nuestras plantas anuales, por ejemplo, para dar el toque de color en esta primavera que está comenzando en el hemisferio norte o este otoño e invierno del hemisferio sur. La preparación del terreno es fundamental. Hay quienes dicen que es bueno removerlo, otros que no. El hecho de que tengamos malezas, eliminarlas es importante para que nuestras plantas de flor se luzcan, pero también está quienes dicen que no hay que estar removiendo todo este suelo porque el consorcio microbiano, la cantidad de microorganismos que están ahí en equilibrio, procesando la materia orgánica, generando los poros y demás, los vamos a afectar. Últimamente yo me estoy volcando más por ese lado de no estar removiendo todo el terreno a plantar, sino solamente el lugar donde va a ir la plantita en cuestión. Pero si tenés esa costumbre porque te gusta, porque lo ves que se luce más tu jardín haciendo esa práctica, no hay problema, podés seguir con ella. ¿Qué vamos a hacer entonces en el suelo? ¿Podemos o no airearlo? Si nuestro suelo es del tipo arenoso, que cuando lo regás el agua infiltra bien y demás, no tenés problema, quizás con un aporte de materia orgánica vas a andar bien para el desarrollo de las plantas. Si el suelo va teniendo cada vez más contenido de arcilla y es más compacto, vas a tener que hacer que ese suelo pueda retener agua y retener aire. Un suelo que retiene mucha cantidad de agua, lo que va a terminar haciendo es asfixiar las raíces y al asfixiar a las raíces, éstas empiezan a podrir. Hay fenómenos anaeróbicos que no son buenos para las plantas ni tampoco para los microorganismos que están en el suelo y que te van a dejar disponibles los nutrientes para las mismas. El sustrato tiene que ser equilibrado, ni muy arenoso ni muy arcilloso. Si tenemos pura arena, el agua va a pasar de largo, los pocos nutrientes que tengamos también van a infiltrar y se van a ir en profundidad y vamos a tener una planta que no va a crecer en todo su esplendor. Entonces, primero, ver la tierra, prepararla y dejarla en condiciones para que la plantita que estás colocando prospere bien.
Si hay malezas, eliminarlas, tratar de que no nos queden semillas para que no estén compitiendo. Y si no sabes si te han quedado muchas semillas, recuerda que siempre puedes recurrir a un mulching para que las plantas se luzcan, para que el color de esas flores que estás colocando ahora en esta primavera o en este otoño brillen allí. Ahora, otro de los detalles a tener en cuenta, el tamaño del hoyo, el tamaño del pozo que vas a hacer. Si quieres tomar una regla general, te diría que lo hagas del doble del tamaño del contenedor en el que viene tu planta. Si es una planta que viene en un envase de 3 litros y tendría que por lo menos el hoyo tener 6 litros de capacidad. Eso sería lo mínimo. De ahí vas a tener que incorporar un buen material en el fondo de ese pozo que acabas de hacer. Si tu suelo es más bien arcilloso, tendrías que estar incorporando material que permita el drenaje como arena, arcilla expandida u otro tipo de material que permita que el agua no quede tan en contacto con las raíces de la planta que vas a colocar. De allí vas a colocar tus plantas. La vas a sacar del contenedor. Te aconsejo que hayas regado bien, que el suelo esté bien húmedo pero no barro encharcado, bien húmedo para que cuando la retires del envase el pan de tierra no se te desarme. Si hay raíces que se están asomando por los orificios del drenaje, los recortas y de esa forma vas a poder sacar la maceta bien y llevarla a su lugar. Una de las cosas que tenés que tener presente, si hay muchas raíces en esa maceta que la sacaste y tenés el pan de tierra que es todo un manojo de raíces, te conviene abrirlo un poquito, quizás hacer algunos pequeños cortes desde la base hacia arriba para asegurarte que generen nuevas raíces y se desarrollen bien. Esto, al momento de plantarlo, después completás el nivel de tierra en ese hoyo y regás abundantemente. En las plantas hay un punto que se conoce como cuello, que es donde se separa la raíz de la parte aérea. El cuello tiene que quedar a la altura del nivel del suelo. Si vas a colocar una planta que sea un poquito más grande como alguna vivaz y querés que le quede esa cazuelita para el riego, entonces el nivel del cuello va a quedar en el fondo de ese pequeño hoyo. Algo que suelo hacer yo cuando estamos haciendo trasplantes y sobre todo cuando tengo que hacerlo en un momento de mucho calor, agrego agua en el fondo del pozo, en el fondo del hoyo, 1/3 está bien de la profundidad, coloco la planta y el suelo que estamos agregando, este sustrato de buena calidad, y acomodo bien la planta. Entonces completo después el nivel con tierra. Esto me va a permitir tener una muy buena humedad en el nivel del cepellón, de las raíces, y de esa forma no voy a tener deshidratación y la planta va a prosperar mucho mejor. Hasta ahí creo que vamos bien. Pero antes de haber hecho todas estas plantaciones, recordad que tenés que armar tu composición, tenés que armar tu diseño, colocás las plantas, las distribuís. Si es un cantero y vas a colocar varios estratos de plantas, las más chicas van delante y las más grandes hacia atrás. Independientemente del tamaño de la planta que estás comprando, tenés que estar pensando en el tamaño de adulto de la planta cuando haya crecido, porque posiblemente compras un arbusto que tenga 30 centímetros de altura, pero te crece al 1,80 m y vos, porque lo viste chico, lo colocaste adelante y después te va a tapar todo el resto del arreglo. Entonces, eso tenés que tener presente al momento de colocarlo. Hasta acá el temario del día de hoy. Nos está quedando bulbos, que lo veremos en el próximo episodio, y lo que es la correcta plantación de arbustos y árboles, pero en este caso te voy a dejar un enlace a un video que hizo Fernando que tiene muchísimo valor, sumamente claro, y entonces la plantación de árboles y arbustos la verás en YouTube gracias a ese video que hizo Fernando, que realmente merece la pena de que lo veas y que te suscribas al canal de él si no lo has hecho. Entonces, hasta aquí todo por hoy. Te repito, si querés ir aprendiendo clase a clase, semana a semana, sobre jardinería, pero de una forma ordenada, desde los conceptos básicos que tienen que ver con el diseño de tu jardín y demás, Aprende Jardinería es el podcast. Podés acceder a los episodios que están en modo privado si apoyás económicamente en la plataforma de iVoox o si accedes desde la plataforma mumbler.io, cuyos enlaces también los encontrarás en las notas del episodio. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos estamos encontrando entonces el próximo jueves, en donde vamos a hablar sobre la plantación de bulbos, algunas características y qué especies podrías estar plantando en este momento en tu lugar de origen. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.